Bienvenidos amigos a otra programación de Ágora de Azuero, correspondiente a la fecha. Hoy trataremos un tema diferente, como ya es costumbre todos los lunes a esta hora por vía Facebook. Nuestro tema de la fecha es el poder, la política y los políticos en esta península, en la península de Azuero. Vamos a tratar de abordar esta temática que siempre resulta importante. eh, Poder, política y políticos en Azuero. ¿Qué ha pasado aquí en los últimos tiempos? Vamos a abordar esta temática, no sin antes ir reconociendo a todos aquellos que a esta hora nos dispensan la atención para poder abordar un tema que siempre resulta de interés y sobre todo que este tópico no es tan, digamos, tan conocido en relación a lo que ha pasado aquí históricamente en esta parte del país, en la península. Vamos a ver, agradeciéndole a Celestino González, a Carlos Gilberto Jiménez, a René Alberto Montenegro, a Armodio Espino y Rafael Robles, Rolando Moscoso, Nelly Montesa, que nos escucha allá en Panamá, Larisa Castillo, Hernán, bueno, Idalia Herrera, Rafael Azuero Díaz Granados. Muchas gracias, nos escucha don Rafael en Colombia, a Melisa de Barrios, a una larga lista de personas, a Diana acá en la Villa de los Santos. Poder, política y políticos en esta parte del país. Comencemos por alguna definición importante. Estamos hablando de poder, estamos hablando de la capacidad que una persona o un grupo o una institución puedan tener para incidir en las decisiones de otros, ya sea por medios de un consenso democrático o también el poder de coacción de una u otra manera. Hablamos de poder económico, hablamos de poder político en esta parte del país. Y para comenzar, en el caso de América Latina y el surgimiento del poder en estas latitudes y esta península no es la excepción. El caso de... Hay que entender básicamente tres instituciones fundamentales, que son la encomienda, la hacienda y la plantación, que son inicialmente tres formas organizativas que introducen los españoles y que van a normar la vida económica, social y van a incidir políticamente en estos países. Esa encomienda que la desarrollan los españoles y que es un reducto con controles de los indígenas que están allí y que muchas veces ese poder político va a significar mayor poder económico porque los indígenas van a tener que trabajar para los españoles. También más adelante la hacienda como una forma organizativa en torno a la cual las haciendas ganaderas, haciendas de producción de añilos, jiquilite y muchos otros productos. Y naturalmente la plantación sobre todo y particularmente de la caña de azúcar, que van a permitir en estos países latinoamericanos que surja y que se fortalezca algo bien importante. Eh, Va a fortalecerse en esta parte del país y en América Latina en general una forma de control político, una forma de control económico que va a tener una gran repercusión política en estos países. En la península de Azuero tuvimos encomiendas, indios encomendados en el sector, por ejemplo, de Parita. En Natá también existieron encomiendas, la famosa encomienda natariega. Y de hecho la destrucción de la encomienda es la que va a permitir el poblamiento de la península de Azuero cuando los españoles se trasladan a esta parte del país donde hay más sabana, donde había un poco más de irrigación. Y va a permitir también que surjan pueblos importantes. Y comencemos con una precisión fundamental. A diferencia del resto de la República de Panamá, a diferencia de Coclé, a diferencia de Veraguas o a diferencia de Chiriquí,
por ejemplo, que van a tener y que va a surgir una estructura agraria desde la colonia de tipo latifundista, es decir, de gran propiedad. En la península de Azuero, lo que va a privar es una pequeña propiedad. Esto que se llama técnicamente minifundio, o también otros le llaman parvifundio. Este elemento es importante porque va a crear una forma, va a incidir enormemente en el pensamiento, en la forma de ser del habitante que habita la península, eh, porque el munifundio estructura una visión de mundo del hombre que habita esta parte y va a crear un hombre un poco más independiente, va a crear un hombre un poco menos sumiso, diríamos, que en otras áreas del país. Ese minifundio que va a mantenerse esa pequeña propiedad a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, e incluso el siglo XX también, hasta también en lo que transcurre del siglo XXI. En el hombre que habita la península es muy importante entender el minifundio, porque la tierra va a ser un factor de poder, en torno al cual va a depender el poder político. Y en el caso de la península, vamos a tener factores de poder que van a venir desde la colonia. Un factor importante para entender lo que va a ser después la política político-partidista, sobre todo a partir del siglo XIX, va a ser cómo es la tierra, quién tiene la tierra y qué caracteriza al hombre que vive en esa tierra. Otro elemento importante va a ser la burocracia que va a surgir en la zona, es decir, los puestos que van a estar ligados a los controles que tenían los españoles y que van a estar ubicados sobre todo en la costa, en el litoral oriental de la península, en ese sector que va desde Divisa hasta Pedací. Allí van a estar y antes de ello también estuvieron en las formas de los indígenas. Y el elemento indígena es fundamental también para entender, porque de los indígenas vamos a derivar algo que va a tener un gran impacto político. Me estoy refiriendo al cacicazgo, a esa tendencia que ya existía antes de la llegada de los españoles y que tenía en el tiba, en el cacique, que era el que controlaba, a la indiada, que controlaba al resto de la población. Vamos a ver cómo esos orígenes coloniales van a tener un impacto político importante a partir, por ejemplo, del siglo XIX. Y es que en ese periodo anterior hay el control económico, político, religioso, va a girar en torno básicamente a 3 o 4 pueblos. Me estoy refiriendo naturalmente a la Villa de los Santos, que es, como hemos planteado en algunas investigaciones, la capital histórica de Azuero. Va a ser el caso de Parita, un poco el caso de PC y también el caso de las tablas. Pero particularmente el poder colonial en la península de Azuero va a estar centrado en la Villa de los Santos, cosa que va a explicar muchos fenómenos que vamos nosotros a poder ir estudiando, analizando a lo largo de los diferentes programas que vamos a ir desarrollando. Bueno, tenemos allí factores de poder, tierra, tenemos burocracia, tenemos la Iglesia Católica. En política, como en otros aspectos de nuestra historia, la política va a ser importante. La Iglesia Católica va a estructurar una forma de ser un poco conservadora, un poco tradicional, apegada naturalmente a símbolos religiosos, porque eso era lo propio de este periodo que nosotros podemos ver desde la colonia, ¿verdad? Hago una pequeña pausa para agradecer a Fulvia Vergara, a Ronnie Solís, el profesor de Derecho de la Universidad de Panamá,
que nos permita también seguir esto. A Juan Samaniego, a Fidel Avelar, a Diva West, a Rafael Azuero de Granado, que dice que está escuchando su disertación. Saludo a este distinguido colombiano, descendente de Vicente Azuero y Plata, y muchas otras personas que están aquí hoy, importantes, que nos siguen toda esta semana. Si continuamos con la temática, porque tenemos los factores del poder para entender el asunto de la política, y vamos a tener también lo que podríamos llamar los actores sociales de la política en Azuero. ¿Quiénes son esos actores sociales de la política en Azuero? Bueno, naturalmente un gran campesinado, gente que habita esta zona, descendiente de los españoles, mezclado con algo de indígena y con influencia también negroide, ¿no? Como hemos explicado esto en programas anteriores. Pero esos actores sociales, que es el campesinado, va a ser un campesinado naturalmente para la época, la mayoría analfabeta. Es el analfabetismo apabullante, lo que va a explicar mucho lo que va a suceder cuando se introduzca la política, cuando vamos a tener en la península las ideologías, y cuál va a ser, cómo va a reaccionar ese hombre ante otros que habitan la costa y que proceden también de alguna familia de un abolengo peninsular, pretendido o falso, como querramos llamarle, pero que van a controlar amplias masas de población en la península de Azuero en el siglo XVI, sobre todo el XVII, el XVIII, el XIX. Estos actores sociales incluyen el campesinado ya mencionado, incluyen las familias dominantes de los pueblos e incluyen también los burócratas y naturalmente el papel de los sacerdotes, que van a jugar también no solamente un papel de tipo religioso, sino un papel de tipo político. ¿Cómo se mantiene esto? Naturalmente, no existen ideologías definidas, porque no habían ideologías tampoco en Europa, y las ideologías vienen por la vía precisamente de los españoles. Por eso en el siglo XVI no nos vamos a encontrar nosotros con partidos políticos ni nada por el estilo. El siglo XVII tampoco. La situación viene a cambiar un tanto en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII, con el grito del 10 de noviembre de 1821, con la separación de Panamá de Colombia, del 28 de noviembre de 1821, van a ser producto de algo que se produjo en Europa y que es el desarrollo de las ideas liberales, los conceptos de la Revolución Francesa. Aquí no vamos a hablar en detalle de eso, porque lo que nos interesa es saber que esas incidencias de Europa van a repercutir en América Latina y naturalmente en esta parte del país. Avanzamos entonces, porque ya no solamente van a ver el dominio de los grupos dominantes de una mentalidad más que todo conservadora. Y conservadora en el sentido, como señala su término, no porque sean mala gente, sino porque han vivido un estilo de vida que viene de la colonia, y que cuando llegan las nuevas ideas en la península van a retar a esos grupos de tipo dominantes existentes en la zona, y todos casi siempre asentados en la costa. Entonces la estructura del poder tiene la Iglesia Católica, tiene esos grupos que históricamente han habitado en la península, en pueblos que ya hemos indicado, y se van a resistir precisamente luego de la separación de España ante las nuevas ideas. Eso es característico de América Latina. Son
Se estaba gestando una nueva sociedad. Y en esa nueva sociedad y en esa nueva cultura no cabían la injerencia de otros factores. Esto es importante. Otra pausa para saludar a Lina Sousa, a Franklin Ballesteros, a Ulises González, a Quimín Cedeño, a Lisímaco López, a Maritza, que nos está siguiendo, importante. Mire usted cómo estamos hablando aquí, conversando con ustedes a través de este medio moderno de comunicación sobre lo que va a acontecer en la península. Estos cambios que van a significar el desarrollo del sistema democrático, la participación de la mujer, no va a ser fácil. Gracias a Maribel Jaén, que nos sigue, dirigente importante de este país. Creo que para entender esa conducta política que vamos a ver en el hombre que habita esta península en el siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, había que hacer esta referencia, aunque sea rápida, para entender cómo se había estructurado ese pensamiento. Porque el periodo indígena, la encomienda que ya mencionamos, la hacienda y la plantación, van a crear un hombre temeroso. Esa es la verdad, un hombre sumiso. Eso que todavía subsiste en el habla del hombre de la península cuando se refiere a un peón, ¿no? Concepto interesante del ajedrez. Recuerde que siempre los peones son los que son sacrificados en el ajedrez, y eso no es casual, porque el ajedrez tiene que ver mucho con el aspecto militar. Pero este hombre peninsular no va a ser fácil ese parto. Todavía, incluso en la altura en donde nosotros estamos en la península, ese hombre no se ha librado aún de ese lastre del periodo colonial. No se ha librado del todo, pese al avance de la escuela primaria, la secundaria, la universidad. El siglo XIX, decía, llegan arriba las ideas liberales. Y cuando estamos a esta altura, amigos, tenemos que hacer referencia a un personaje interesante que va a ser el hombre que va a introducir las nuevas ideas en la península. Un hombre que no se le ha reconocido sus méritos. El general Pedro Goitía Meléndez. Pedro Goitía Meléndez es el padre del liberalismo azuerense. El hombre que en alianza con campesinos, porque ese conflicto de ideas liberales, ideas conservadoras, van a hacer crisis en la península de Azuero en el siglo XIX y particularmente en mediados del siglo XIX, en lo que se van a conocer como las luchas campesinas de la década del 50, que ha estudiado también el historiador panameño Armando Muñoz Pinzón y otros historiadores, otra gente que nos hemos dedicado a estudiar ese periodo. Hay una resistencia que va a implicar conflictos armados que se van a dar en la década del 50. Asesinato de sacerdotes. José María Goitía, asesinado en Macaracas, por ejemplo, que van a haber dos bandos, porque lo que hay de fondo detrás de eso que se conoce en la historia panameña como las luchas entre familias, en el fondo no son luchas entre familias, en el fondo son luchas ideológicas, son luchas por el poder. Es el liberalismo tratando de abrirse paso, con Pedro Goitía Meléndez que lo dirige y los grupos campesinos que se levantan en PC, que se levantan en Macaracas, que se levantan en sectores de Pedací, en un lugar que se conoce todavía como las Cabezas de Pedací, y se van a liberar también en sectores cercanos a las tablas. Va a haber un conflicto campesino muy fuerte que casualmente es el que va a llevar a que se elimine la provincia de Azuero
que había sido creada entre 1850 y 1855, cuando Justo Arosemena crea el Estado Federal de Panamá. Desaparece entonces este concepto de, de la provincia de Azuero. Luchas campesinas muy serias, que hay que estudiarlas aún más en esta parte del país, porque son las primeras rebeliones campesinas que se van a producir en la zona, rebeliones contra la ideología dominante, rebeliones contra el control de estos grupos hegemónicos que venían desde la colonia. Por eso el siglo XIX, que es un siglo que hay que estudiarlo en este país, un siglo poco estudiado realmente. Y es un siglo clave porque se introduce en el nuevo sistema capitalista, se va desarrollando con mayor fuerza el ferrocarril transísmico, el canal francés, la llegada de extranjeros, la llegada de nuevas ideas. Pero en la década del 50, amigos, en la zona se produce este conflicto campesino, eh, luchas campesinas contra las estructuras del poder existente. Machete en mano, ¿ah? Porque a caballo, con lo que hubiera, los campesinos se rebelan en la década del 50, liderados por Pedro Goitía, que es curioso porque este personaje de Pedro Goitía es el hijo de José María Goitía. Recuerde que José María Goitía es el hombre que introduce la imprenta en Panamá. Es el abanderado también de ideas liberales en la separación de Panamá de España. El hijo de este hombre que introduce la imprenta, porque él se va a radicar en Parita y va a vivir también en la Villa de los Santos y una pequeña temporada en Guararé también, que va a ser perseguido por las estructuras de poder y que va a ser enviado a Colombia, a Cartagena de Indias, por ejemplo, exilado, y regresa nuevamente. Y después va a jugar un papel importante en la segunda mitad del siglo XIX. Caso de don Pedro Goitía Meléndez. Tengo aquí algunos datos que voy a compartir con usted. Cuando surgen las constituciones del siglo XIX, algunos personajes comienzan a asomar en lo que después va a ser la política criolla. Es el caso de, en 1841, en el llamado Cantón de Parita, ¿quiénes son los representantes, los diputados del Cantón de Parita en 1841? José García de Paredes, José María Goitía, el padre de Pedro Goitía, Francisco Asprilla, Antonio Amador. En la década del 50, diputados del Cantón de los Santos, me estoy refiriendo a las constituyentes del siglo XIX que participan en ello. Otra vez José María Goitía y otra vez Francisco Asprilla. En el 54 aparece por vez primera el hijo de José María. Aquí hay un dato interesante. Este es el inicio de un poder que va a ser como hereditario en la península de Azuero. Familias que van a tener el control político por décadas y décadas y décadas. El siglo XIX es el siglo de los Goitía, que van a ser lo que van a estar, por ejemplo, en 1863, todavía está Goitía, que va a ser diputado por Veraguas en aquella época, y presidente del Estado de Panamá, va a ser enterrado también en Santiago de Veraguas. Este personaje interesante, en la década del 65, va a aparecer un apellido que va a tener influencia política en la península. Aparece Marcelino Villalaz. Aparecen los primeros Villalaces de la Villa de los Santos, que van a tener influencia también en el siglo XX. Aparece Rafael Reyes, también Francisco Robles Goitía, porque están emparentados los Robles con los Goitía.
los robles que van a tener también poder económico en esta parte del país. Y el diputado por el departamento de Los Santos, mire, en 1870, estamos hablando de, en 1870 aparece el primer barandao, que después vamos a ver que va a tener una incidencia en el siglo XX. ¿eh? Y resumiendo, básicamente se trata para la península de Azuero de un control político importante. Pero, ojo con este personaje de Pedro Goitía, porque en 1856 va a surgir, va a nacer el heredero político de Pedro Goitía. ¿Y quién va a ser el heredero político de Pedro Goitía? Que también va a ser liberal. Que, hombre, estamos hablando del doctor Belisario Porras Barahona. Digo, heredero político, porque él va a ser el continuador de las ideas liberales en la península de Azuero y después en la República de Panamá, y va a llegar a ser 3 veces presidente. La génesis de eso está ligado aquí en la península de Azuero, en la persona de Belisario Porras Barahona, y que va a tener también influencia el general Buenaventura Correoso, liberal también, ligado a las luchas del arrabal de Santa Ana, otro personaje del siglo XIX que merece mejor suerte. Este es Ágora de Azuero con el tema el poder, la política y los políticos en la región. Hago otra pausa para ver si podemos saludar a alguna gente. Me gusta siempre agradecer a aquellos que se toman la molestia de estar aquí los lunes, 1 hora, tratando un tema de interés. Caso, por ejemplo, de Pantaleón García Betancourt, profesor y catedrático universitario en Coclé, de Rolando Serrano González, de Roberto García Flores, de Milagros Bustamante, de Jaime Antonio Ruiz, el abogado de la Villa de los Santos, y de mucha otra gente. Mire, estamos hablando de cómo surge el poder político en esta parte del país. A veces veo en el país que queremos pedirle cocoteros a las plantas a los árboles que producen mango. Esto que estamos hablando de la península es el Padre Nuestro y a la memoria político del resto del país. No va a ser algo casual. Por eso cuesta tanto transformar las estructuras políticas de la nación. Porque tenemos un arrastre de siglos. Hay una estructura mental creada, difícil de moldear. Ya hemos visto cómo en el siglo XIX encontramos a personajes interesantes. La segunda mitad del siglo XIX es, mediados y segunda mitad, es de lucha ya de tipo ideológica, política, de intereses económicos y sobre todo de intereses económicos. Porque a veces entre los liberales y los conservadores no es que va a haber tanta diferencia ideológica. Lo que hay de fondo es la lucha del poder por el poder mismo, por los beneficios que genera el poder en esta parte del país. A esta hora me permito, porque no tenemos siempre el problema de estos espacios es el tiempo. Y aunque yo me puedo extender aquí mucho más tiempo, trato de hacerlo nuestro Ágora de Azor en 1 hora, para no hacerlo tedioso. Porque gracias a que gente como Chevito Rodríguez, Juan Bautista Pimentel, Eduardo Cedeño Ducasa, Amable Gutiérrez y otros nos siguen, podemos tener esta especie de tertulia de los lunes, que insisto, el tema siempre va a ser la península.
y no porque seamos regionalistas, sino porque hay que estudiar todas las zonas de este país. Este país no es nada más la zona de tránsito. Y estudiando la zona, uno se da cuenta que muchas de las cosas que se han dicho, incluso por algunos historiadores a través del tiempo, no son ciertas. No es cierto, por ejemplo, que esta zona estuvo desligada de la zona de tránsito. Hubo mucho vínculo y lo vamos a ver porque en la primera mitad del siglo XIX se produce el 10 de noviembre, el grito de la villa. Y ese grito es producto de los grupos de poder económico en lo que podríamos llamar la Alianza Villa de los Santos Natá, una alianza agraria que se enfrenta ya a los intereses de Ciudad de Panamá, Nombre de Dios Portobelo. En este país siempre ha existido un conflicto que se reduce precisamente a zona de tránsito versus interior de la República, porque los grandes intereses económicos siempre han estado en la zona de tránsito. Y cuando hay una lucha por el poder político, y cuando alguien de las áreas interioranas quiere retar ese poder transitista, le pasa lo de Porras, que no obstante que fue 3 veces presidente, al final lo traicionan grupos económicos. Y en el siglo XIX, en 1821, el grito de la villa es la expresión política de un problema económico, de un control que venía desde el periodo de la colonia. El grito de la villa, cuando lleguemos a noviembre, vamos a dedicarle un programa para tratar de desmitificar algunas cosas y aclarar otras que van más allá del análisis romántico de estas situaciones. Olmedo José Varela dice: gracias por compartir valiosos conocimientos. Nos sirve para construir un mejor futuro. Gracias a Olmedo Varela, colega, a Denia Rodríguez, que también nos sirve, a Silsa Navarro, que se nos acaba de unir. El poder, la política y los políticos. Cuando nos separamos de Colombia, no solamente heredamos un problema de la Guerra de los 1000 días, heredamos en Azuero también. Entonces el problema político que hemos tratado de esbozar aquí rápidamente del siglo XIX y de los siglos anteriores. Esto conduce a muchas cosas, amigos, porque ya para esta altura hay un perfil del político clásico de la península de Azuero. Y generalmente va a ser un cacique. Generalmente va a ser alguien asentada en los pueblos. Generalmente va a ser alguien que goza de algún tipo de reconocimiento. Y que de una u otra forma ha estado ligado a las familias dominantes de la zona. Agradezco a Agustina Vergara Cedeño en Bellavista de Guararé, que también nos sigue, a Diomedes Vergara, a Nilda Domínguez, a David Mendieta. O sea, después de la Guerra de los 1000 días, heredamos cierto un país con muchas dificultades, pero esa cultura política en Azuero se mantiene no obstante la separación, no obstante que este ha sido un movimiento de raíces liberales de principios de siglo. Se va a mantener esa cultura que se vino forjando en los siglos anteriores. Y por eso hablamos de otro término para definir a ese personaje político azuerense, además de cacique, es gamonal, porque hemos tenido gamonales, algunos bien intencionados, porque tampoco la sociedad daba para más. Cuando surgen los primeros partidos políticos, si usted recuerda,
hasta los años 60, los partidos políticos tenían símbolos, tenían una carreta, tenían el símbolo como un gallo, tenían una campana. Y no era que el símbolo se creaba para distinguir al partido, era que en Panamá el grueso del campesinado no sabía leer ni escribir. Entonces el cacique, el gamonal, le decía: compadre, vaya y escoja usted la campana, escoja la carreta, escoja el gallo. Cuando avanza el siglo XX, esas cosas van desapareciendo porque ya no se necesitan, pero se necesitaban políticamente al inicio, en la primera mitad, en los primeros 60 años del siglo XX. Eso se mantiene, de manera que las familias que ya vimos en el siglo XIX, segunda mitad, algunas van a desaparecer, van a perder poder económico y político, pero otras se van a mantener. Yo tengo aquí información interesante, porque ese es el origen del clientelismo. Ese es el origen, porque si cuando comienza el siglo XX, los políticos regalan cutarras y cueros para las cutarras, y regalan champas, Collins, que es la famosa marca que llega por aquí. Todavía la gente le sigue llamando Collins, aunque la marca desapareció o está por allí. Regalan eso. Y surge también el compadrazgo. Una forma de control político es tener muchos compadres, es bautizar muchos muchachos. En eso Porras se imagina los cientos de compadres que tuvo a lo largo de su vida, ¿no? Y digo esto no en son de crítica, lo digo porque era lo que pasaba en el tejido social, porque las ideas de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, los derechos humanos, eso estaba muy lejos en Francia, ¿ah? Eso estaba muy lejos en Inglaterra. Aquí todavía esas ideas no habían madurado suficientemente. Después van a regalar otras cosas. Y el botín político también va a ser las secretarías, los ministerios, los nombramientos. He estudiado la historia de los educadores de la zona y ese fue el trauma de los educadores de los años, los primeros 60, 70 años del siglo XX. Tenían que acudir a los políticos para que les nombraran. Más allá de que tuvieran o no tuvieran méritos. Veamos entonces un dato interesante de las familias. Yo les voy a indicar con una investigación que hemos realizado cuáles son los 3 apellidos. Porque cuando uno revisa esto, uno se da cuenta que en Azuero, políticamente, esta es una región que ha sido controlada aproximadamente por 15 familias, incluso menos. Pero 15 familias han controlado la cultura política del habitante de la península. Esa es la verdad, al margen de que no nos agrade, al margen de que ahora votemos, al margen de muchas otras cosas. Esa es la realidad. ¿Cuáles son? Se preguntará usted, estas 3 familias. Se las voy a indicar luego de esta pequeña pausa para saludar a Melidet Castro, a Esther de León, a Francisco Eduardo Bernal Guerrero, a Benito Salado, a Claribé Jaén, gente que reporta su audiencia en este espacio. Voy a comenzar por la familia que, si usted saca la cuenta desde el primer diputado hasta el último, usted saca cuánto control significó. Hablo de
vamos a decir, en tercer lugar está la familia Crespo. Los Crespo que inicialmente son de PC, porque José Daniel Crespo fue el primer diputado en 1932, el pedagogo, ese hombre brillante, se entiende. También fue diputado en el 52. Eligio Crespo, también diputado. Sergio Crespo. Eligio Crespo en el 56, en el 60. René Crespo en 1964. Héctor Rolando Crespo en 1989. Si sacamos una cuenta, aunque sea no del todo correcta, estaríamos hablando, si usted calcula desde que en Azuero el primer Crespo fue diputado hasta el último, han transcurrido 57 años. Segundo grupo familiar que ha controlado Crespo en la provincia de Herrera, que antes también era parte de la provincia de Los Santos. Eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? El segundo grupo son los de Serega de las Tablas. Los de Serega de las Tablas con Demetrio de Serega en el 48, en 1952, en 1960. Luego tenemos a Carlos Afú, que es diputado desde 1994 hasta el 2014. Si sumamos los de Serega y Afú de Serega, estaríamos hablando de una influencia política en la península de 66 años. ¿A quién más tenemos en el primer lugar en la península? Es impresionante cuando uno estudia y ve estos datos de lo que ha sido la política en esta parte del país. Los Varela son la familia que más ha controlado políticamente la península. Te voy a dar datos concretos. Este control político que se entiende porque ese control político nace del poder económico y el poder económico es su industria, naturalmente. Y el poder económico siempre está casado con el poder político. Esto que inicia en el año 36 tiene, digamos, su cumbre en la pasada elección cuando un descendiente de los Varela llega presidente de la República. Esos dos hermanos españoles que arribaron al sector inicialmente de las minas, un pueblo que está cerca de las minas. Ahí llegaron ellos y luego se establecen en PC. Esa estructura de poder económico luego se va a expresar en poder político. El caso de José Manuel Varela, diputado en el 36, diputado en 1940, Plinio Varela, diputado en el 48, diputado en el 52, Acracia S. de Varela en 1952 y Plinio Varela en 1960, y luego viene José Luis Varela, que es diputado desde 1994 al 2014. Esto vamos hablando de que han transcurrido 78 años desde que el primer Varela tuvo acceso al poder político aquí en esta parte del país. Ronnie Rivera, Claribel Pimentel, Aristides Burgo Villarreal, distinguido folclorólogo de esta parte del país, José Ezequiel Villarreal Núñez. Muchas gracias por mantenerse con nosotros. Hay otros apellidos que no han estado tanto tiempo en el poder, como los Brandao, ¿verdad?, que perdieron su poder a partir de los años 40, básicamente. Digo, a nivel de lograr ser diputado de mayor influencia. Los Burgos, con Antonio Burgos en 1944. Otro apellido es los Castilleros, de ascendencia ocueña y chitreana. Interesante. Con Alejandro Castillero, con Mateo
Castillero. Luego tenemos a Alberto Cigarruista en un periodo relativamente corto en el circuito 7-2, que desaparece, al menos como diputado. Los Cohen, que es Manuel Cohen Salerno, que es diputado en 2009, en el 2014, y hay otro Cohen también en un periodo anterior. Control político en zona de Chitré. Los Escalona van a ser otra familia que se van a iniciar con Arnulfo Escalona Ríos. Arnulfo Escalona Ríos, que va a ser diputado en el 64, en el 80, en el 89, y luego su hijo Pacífico Escalona Ávila en el 2004, en el caso de la provincia de Herrera. Ovidio Díaz Vázquez, diputado en 1964 y también en el 68. Ovidio Díaz Vázquez es un personaje político que habría que dedicarle mucho más tiempo, precisamente porque está ligado a los grupos de la Federación de Estudiantes de los años 40 y 50 en la ciudad de Panamá. Personaje que dejamos para otro momento, porque tuvo una gran influencia con ese partido del Venado, republicano nacionalista, si mal no recuerdo, haciendo memoria. Mire usted, bueno, los Goitía Meléndez, ya mencionados, por 34 años, se extienden hasta el 75. El caso de los López y León en la ciudad de Las Tablas, que van a tener un control desde 1932, aproximadamente por 28 años. Está Carlos A. López en 1932, Jacinto López y León en el 36, en el 45, en el 56, en el 60, Edwin López en el 64, los Villalaz, que van a tener un control político y van a tener diputados desde la década del 50 del siglo XIX, 1855, luego en el 65, después con Nicanor Villalaz en el 60 y en el 64. También hay otra familia, está el caso de los Barletta, la gente de la Enea, originalmente de ascendencia italiana, en 1952. Creo que este va a ser un partido que va a tener una base de sustentación campesina fundamentalmente, con alianzas con la zona de tránsito, porque esa es otra cosa. Los grupos de poder de Azuero van a estar en alianza con los grupos económicos de la zona de tránsito. Ese control político se va a mantener. Por eso, si uno cree que la cultura política panameña va a cambiar a corto plazo, esto creo que no estamos tan ciertos. Una cultura política de este tipo tarda mucho tiempo en desaparecer, porque está en la estructura mental de la gente. Araceli Rodríguez, muchas gracias. Fanny González, Valentín Domínguez Iturralde, Felicita Montenegro, Obdulia Reyes Batista. El otro año habrán elecciones. Esto es el remanente de esas elecciones. Esto es lo que uno tiene que comprender y estudiar para entender de a dónde viene el rostro político que vive la nación. Esto se repite en Veraguas, en Bocas, en Chiriquí, en Coclé, en la provincia de Panamá, en Darién, en todos los lugares del país. Es la política, lo que hay detrás, el rostro verdadero de lo que hay detrás de la política. Por eso cuando vienen los partidos políticos, cualesquiera sea y como se llamen, se reproduce esta
esta forma de ser que viene de muy atrás y que expresa los temores a veces de nuestra gente a la hora de votar por alguien. Que hay un control político que a su vez es un control económico y que no será fácil de erradicar en el país. Hemos avanzado, no cabe la menor duda. Ya no somos, digamos, el Asuero, el Herrera o el Los Santos del siglo XIX políticamente, ni el de principio del siglo XX, ni hasta los 50. Obviamente ha habido un cambio político después, la segunda mitad del siglo XIX, pero no ha sido suficiente, porque muchas de esas estructuras de las cuales hemos hablado han cambiado de forma, mas no de fondo. Por lo tanto, uno lo ve cuando uno estudia, por ejemplo, la gente que ha estado ligado a la política en la península desde 1840 y algo hasta el 2014, cuando usted ve otro apellido, investigue el segundo apellido o analice a quién responde. Porque algunos apellidos que aparecen en el siglo XX, que son diferentes a los que hemos mencionado, en el fondo responden a los viejos apellidos, al viejo control económico y político de la zona. La educación tiene un gran trabajo que hacer, porque hay que construir una nueva forma de hacer política. Yo no quiero en este comentario satanizar a ninguno de esos políticos de antaño. Quiero decir que los entiendo en esa sociedad y en esa época que les tocó vivir en un Asuero distinto, diferente. ¿Qué podía ser un político en el siglo XIX que no fuera a repetir lo que ya venía de la colonia? ¿Qué podía ser en un político? Por eso hay un personaje político que con algunos errores, desde mi punto de vista, es brillante, y es Pedro Goitía Meléndez, el hombre que introduce las ideas liberales en el siglo XIX en esta parte del país. Usted se imagina si en el 2018 tratar de hacer una política distinta cuesta. Imagínense lo que vivió Pedro Goitía Meléndez en el siglo XIX, queriendo introducir nuevas ideas en estructuras que venían de la colonia. Algo similar va a acontecer a principios del siglo XX. Por eso, Belisario Porras es en el siglo XX lo que Pedro Goitía Meléndez es en el siglo XIX. El problema para la península, políticamente hablando, que teóricamente debiera surgir un Pedro Goitía, un Belisario Porras Barahona. No vemos en el panorama la existencia de ese personaje, porque plantear cosas distintas significa un choque frontal contra esas estructuras de mando, de poder económico, de poder político, de vínculos con la zona de tránsito. Ese es el desafío de el poder, la política y los políticos en esta parte del país. Vamos a dedicar estos últimos minutos a ver si podemos leer algunas cosas que ha escrito Milagros Bustamante. Saludos, profesor Milciades, interesante todos los temas. Como no, muchas gracias a Milagros Bustamante. Hoy con el tema en Ágora de Azuero de el poder, la política y los políticos en esta parte del país. Bueno, llegamos al final de este espacio, esperando que esta temática del poder y los políticos
sea de su completo agrado. Estaremos la próxima semana con otro tema importante. Probablemente esté atento porque en Facebook estaremos anunciando la temática de la próxima semana de Ágora de Azuero, un espacio que surge precisamente para compartir algunas ideas de algunas cosas que hemos venido investigando a lo largo de muchas décadas aquí en esta península y que es importante que sean del dominio público. La idea no es atesorar conocimientos. Atesorar conocimientos no sirve. La idea no es investigar por investigar. La idea es que ese conocimiento sea de completa satisfacción de la gente y que tenga una repercusión importante. Como lo hemos visto hoy con este tema del poder, los políticos y la política en la región de Azuero. Le saluda a su amigo Milcíades Pinzón Rodríguez, que le agradece su audiencia. Nos estamos viendo por este mismo medio de comunicación el próximo lunes, cuando iniciemos otra serie, otro tema importante de Ágora de Azuero.